Entonces vamos a comenzar nosotros Éxodo 11, ¿verdad? Mientras que se van incorporando, comienza a leer la palabra, gente. ¿Ya? Sí. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Moisés anuncia la 10ª plaga. El Señor había dicho a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después os dejaré salir de aquí y aún os echará del todo. Di ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina objetos de plata y de oro. Y el Señor dio gracias al pueblo ante los egipcios. Además, Moisés era ya un gran personaje en Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y del pueblo. Dijo pues Moisés a Faraón: así dice el Señor: a medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá En el 6 y Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo, ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Sí. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, Señor, porque por medio de esta palabra, aunque es corta, Señor, es un capítulo que tiene 10 versículos, Padre, tú quieres darnos a conocer varias cosas acerca de ti. Tú eres el que está descrito acá detrás de las obras que se realizaron en Egipto. Es tu poder, es tu majestad, es tu decisión la que está detrás de todo lo acontecido, Padre, tu determinación, y por eso queremos conocer cada vez más de ti, de tu siervo, de cómo trabajas, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo lo serás siempre, que tú no cambias, pues no eres como nosotros, Señor, no tienes doble ánimo, sino te mantienes firme en tu naturaleza. Por eso te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Es un capítulo muy corto, tiene 10 versículos nada más, pero en este capítulo pasa algo decisivo. Dice la plaga número 10. O sea, que ¿cuántas plagas hizo, cuántos milagros hizo el 10ª Señor? plaga, número 10. ¿Cuántas señales milagrosas hizo el Señor? 10 milagros, 10 señales milagrosas hizo en el pueblo de Egipto para demostrar que, porque ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿qué iba a hacer el Señor con estas 10 plagas? ¿Qué iba a demostrarle a Egipto? El poder. El poder, y él se iba a dar a conocer, y así fue. Entonces, pasa algo muy importante. El Señor le avisó a Moisés. Desde un principio el Señor le dijo a Moisés: esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar, pero algo que me llama la atención, y mire, o sea, es importante. Yo le decía hoy a Rubio, le decía, es que ningún hombre, ningún gobierno, ningún establecimiento que pueda ser un hombre va a ser perfecto, va a lograr la paz perfecta, la solución perfecta, la unión perfecta. Eso no está en las manos del hombre, está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que la palabra lo establece así. Incluso a Jesucristo se le llama el príncipe de paz,
porque es el único que trae paz verdadera. Entonces, cuando vemos a Moisés, que es un siervo del Señor, dice la palabra que por fe nadie ha visto al Señor, pero por fe cara a cara Moisés vio al Señor, porque el Señor dice, Moisés habla conmigo cara a cara, aunque Moisés realmente no lo veía, porque cuando Moisés le pidió que le mostrara la gloria, le mostró fue una parte de su espalda. Moisés iba, y ahorita yo creo que en los próximos capítulos vamos a ver más adelante cómo Dios hablaba con Moisés en muchas oportunidades, pero Moisés no veía cara a cara a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Moisés era un hombre usado o no era usado por Dios? Sí. Claro. Pero era un hombre perfecto. No. Era un hombre como nosotros. Fíjense que en el versículo 8 dice, ardiendo en ira, salió Moisés. Entonces es lo que yo les digo, o sea, fíjate como el Señor deja ver en su palabra que nosotros los hombres, la palabra incluso dice, porque yo le digo, o sea, es difícil para uno, el que uno quiere vivir conforme a la voluntad de Cristo, uno quiere agradar a Dios en su palabra, y uno entiende que uno dice, Dios mío, hay tantas emociones con las que uno tiene que vivir, que uno dice, Señor, ¿cómo las manejo? ¿Cómo las manejaba Jesús? Entonces dice la palabra, bueno, conócelo, conozcamos a Jesús también, porque ¿cómo reaccionó Jesús cuando vio a los mercaderes en el templo? Jesús se airó y les tiró todo en el mercado, todo, reaccionó con enojo, ¿verdad? Entonces la palabra dice que los siervos de Dios se airaban, se enojaban, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Porque dice, airaos, dice la palabra también airaos, pero no pequéis. Es decir, que nosotros manejamos emociones, porque somos seres humanos, pero que tenemos que tener cuidado con esas emociones, porque como todos somos seres humanos, que los siervos de Dios también son seres humanos, se equivocan, pueden hacer comentarios desagradables o que a una o dos personas no le agraden, pueden equivocarse, ¿verdad? Pueden fallar, pueden pecar, pero por eso no dejan de ser siervos de Dios. Entonces ahí hay que prestar mucha atención. El Señor da indicaciones. Cuando Dios habla, Dios da indicaciones, ya te digo. Y el Señor respalda a sus siervos. Sí, porque dice que en el versículo 3, dice, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Ni siquiera respetado o querido, sino de pronto le temían porque veían que lo que salía de la boca de Moisés se cumplía. Pero es que Moisés también perteneció a la realeza, fue adoptado. Sí, pero recordemos que él salió de ahí huyendo. Huyendo porque mató a un egipcio. Sí. Militar de eso que estaba castigando a uno de los esclavos. ¿Qué iba a decir? Porque no me acuerdo. Que hay algo que me gustaría que me explicaras, porque no sé si tienes una explicación o no, de que en todas las plagas, en todo lo que hemos leído, todos los días que lo leímos, yo no me había detenido a pensar en que la Biblia dice, el Señor endureció el corazón a Faraón. Es decir, Él hizo también que todo eso pasara. Claro, porque es que lo leímos al principio. Recuerda que el Señor, es que aquí mismo decía, lo vamos a repetir aquí en el versículo, porque, o sea, es que aquí está la respuesta. Fíjate que el Señor en el versículo 9, aunque el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. O sea, esa es la respuesta. Tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Es decir, si la cosa era muy fácil, iban a tomar al Dios pequeño, el Dios que no hace grandes cosas, no hay distinción. Pero dice el Señor, yo lo voy a poner más difícil para que las cosas se vean más maravillosas. O sea, más imposibles. Porque a veces nos ponemos a pensar, y en estos días estábamos pensando, o estaba uno, creo que era una prédica, ¿no?
si no creo que fue en la iglesia, yo estaba escuchando y estaba diciendo, pero es que si fuera fácil, es muy difícil, o es más fácil para nosotros quitarle o restarle importancia a Dios. Cuando tú puedes reconocer, y acabamos de ver una historia que no tiene nada que ver con el éxodo ahorita, pero fíjate que Dios habla de muchas maneras, y Él es perfecto, Él sabe todo. ¿Qué le dijo el muchacho al Señor que lo rescató? Que sí creía en Dios. Fue lo primero que le dijo. Y el Señor que le dijo, esto es un milagro verdaderamente. Ahora sí creo. Esto es un milagro porque lo rescataron a horas de que ellos murieran. Entonces, a mí se me erizan los vellos porque a veces creemos, pero ¿por qué el Señor la pone tan difícil? Porque es que el Señor mismo aquí lo dice, tiene que ser necesario para que se multipliquen las maravillas, para que entienda que es Él el que hace lo imposible. Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, como para nosotros es tan difícil decir, o sea, pero desde la primera pudo evitar tantas cosas. Pero dice el Señor no, que lo hizo a lo grande. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de pronto vemos tantas cosas? Ahorita vemos en nuestras naciones, ninguna nación, yo decía, hay gente, wow, que ninguna nación es perfecta. Yo digo, porque por más que hayan personas que lo quieran hacer bien, siempre hay algo que se echa a perder. Siempre hay algo que sale mal. Siempre por algún lado la están embarrando feo, ¿sí? Entonces lo vemos vemos distintas naciones, porque ahorita la tecnología nos permite ver algo más globalizado de las naciones del mundo. Y si nos ponemos a investigar con mucha cautela y con más preparación, ninguna nación es perfecta. Ninguna. Es que ninguna. O sea, en ninguna nación vamos a decir que no hay sufrimiento, que no hay pobreza, que no hay dolor, que no hay tragedia, que no hay peligro. ¿Sí? En todas las naciones hay cosas que están sucediendo, o unas o otras, ¿sí? Pero pasan cosas. Entonces, ¿por qué las cosas a veces no decir, pero por qué esperar hasta peor? Porque el mismo Señor lo dice, es que tengo que demostrar al máximo mi poder para que digan, oye, sí, hay un Dios que es el único que puede controlar todo. Igualito, con todo y todo, todavía la gente no cree. Con todo y todo, así está el corazón. Como el corazón de Faraón, hay muchos corazones que no se humillan. No. Yo tengo aquí, verá, yo no sé por qué lo había anotado, yo siempre saco una hoja aparte para cada capítulo, cada que estudio. Pero yo terminaba de leer Sofonía 2, son libros muy cortos, son profetas menores. Y yo anoté como un resumen del capítulo de lo que yo entiendo, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que yo había notado es humillarse ante el Señor es lo que necesitamos para recibir perdón y misericordia. Entonces, a veces la misma prepotencia, o sea, es que uno dice que es humillarse. Cuando usted investiga qué es humillarse, el concepto de humillarse, es llegar a lo más bajo que usted como ser humano, como persona, puede estar. Es humillación, eso es humillación. Es bajarse por debajo de todo. Usted está debajo de todo. Ya, pero le saqué la pelota, no, volvió y la metió. Bajarse por debajo de todo. Entonces, bajarnos por encima de todo a veces es duro para los seres humanos. Y por eso no vemos a veces la mano de Dios así de lleno. Entonces a veces el Señor tiene que, de alguna forma u otra, cuando quiere trabajar por nuestras vidas, tiene que hacerlo con presión. Exacto. Entonces fíjate que el Señor a sus siervos da un lugar de autoridad ante los ojos de los hombres. Pues en este caso, los que trabajamos haciendo la obra del Señor somos la voz de Dios aquí en la tierra. Ante la acción del Señor, todo el pueblo enmudece. Dice, o sea, cuando verdaderamente hay que reconocer, y yo digo, mire, David tenía corazón conforme al corazón de Dios, porque David era muy precavido. David no
no hablaba injuria, aunque Saúl ya había sido desechado por Dios. Dice que mismo Dios le envió un demonio para que lo atormentara, ¿sí? Entonces, aunque eso sí así, como el Señor lo había ungido, para David, él era un ungido del Señor. Entonces él decía, pero ni levantar palabra de nada en contra de un siervo del Señor. Porque él decía, eso es tan terrible, porque es levantar algo en contra de Dios, o sea, levantar todo en contra de Dios. En estos días estaba también leyendo, estaba estudiando la palabra, y yo digo, es tremendo porque el Señor ahí le estaba reclamando al pueblo, porque el templo lo habían destruido, el primer templo, y no habían reconstruido el segundo templo porque decían que no era el tiempo, porque todas las cosas. Entonces el Señor hace un reclamo y les dice, ustedes dicen que no es tiempo para, claro, lo hace por medio del profeta, ¿no? Dice, ustedes dicen que no es tiempo para reconstruir mi templo, pero ustedes viven en casas y ustedes sí hacen su vida. Entonces yo me podía meditar y yo digo, o sea, de verdad que uno a veces, ¿qué es tu Dios? Tiene que serlo todo. Para mí, mi Señor lo es todo, primero que todo. Porque si yo antes que todo pienso en el dinero, pues mi Dios es el dinero. Mi Dios es el dinero. Si a mí me cuesta, si todo gira en torno al dinero, yo no le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo al dinero. Incluso el Señor dice, al único que compara Él con otro Dios es al dinero. Él dice, nadie puede servir a Dios y al dinero, pues terminará amando a uno y aborreciendo al otro. El amor al dinero es tremendo porque es lo único que te puede apartar de Dios. Porque el dinero lo puede comprar todo. Lo puede comprar todo. Pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces el Señor dice, o sea, hay que estar atentos porque a veces es fuerte, a veces a uno es fuerte para todo. Fíjate, porque de pronto tú vives en un sistema donde todo es dinero, tienes que pagar, tienes que hacer, también quieres invertir en ti, también quieres gastar, también quieres disfrutar algo de lo que haces, que a veces uno ni termina disfrutando ni una cuarta parte de lo que uno hace, ¿verdad? Pero cuando tú respaldas la obra del Señor, es difícil, este tema es muy criticado por muchas personas. Muchas personas no son cristianas por el diezmo, porque no van a no entienden, no quieren dar, no quieren diezmar, no quieren dar para la obra del Señor. Muchas personas les molesta eso. Pero entonces yo le digo a mi esposo, yo le digo, Henry, si tú lees la palabra y tú estudias, tú te das cuenta que eso, o sea, eso siempre ha estado, y que es una forma en que tú demuestres que el dinero no es lo primero para ti. Y que si tú hay un lugar donde yo adoro a Dios, donde yo voy porque ahí tengo comunión, porque ahí recibo palabras, porque reconozco que el siervo imperfecto, porque el único siervo perfecto es Jesucristo y Dios mismo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Pero el siervo que está aquí en la tierra, solo Dios lo va a juzgar, ¿verdad? Pero yo reconozco que es un siervo que Dios usa, que me da palabra, que alimenta el espíritu que está dentro de mí. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a respaldar la obra del Señor? ¿Cómo no puedo yo ofrendar? ¿Cómo no puedo yo diezmar en la casa del Señor? Si es mi Dios, es en lo que yo creo. ¿Cómo puedo ser tacaña con la obra del Señor? ¿Qué es lo que decía el Señor en su palabra? Lo he leído y yo digo, wow, o sea, es que es lo que Él te dice, o sea, pero sí. Es que el Señor hace un reclamo ahí, inclusive les dice, ustedes siembran mucho y no recogen nada, porque yo se los he dispersado, porque ustedes no piensan en mí. Entonces, como no piensan en mí, la plata no les va a durar, nada les va a rendir, porque se los voy a quitar, porque ustedes no están pensando en mí. Pero inclusive él dice, pruébenme, piensen en mí para que vean que van a rehusar todo, porque el Señor, o sea, dice, bueno, inclusive en estos días Andy lo dijo, yo sí, lo acabo de leer. El Señor dice que mío es el oro y mía es la plata. Fíjate que aquí el Señor le dice a Moisés, le dice, es que le dio una indicación y le dio una orden. Le dijo, ya el faraón los va a dejar salir, pero pídanle a sus vecinos oro y plata. Pídanlo. Él dio una orden.
O sea, ellos tenían que cumplir esa hora. Ay, pero que nos va a dar pena. No, pidan eso, porque ellos se los van a dar. Los egipcios. Piden lo que se los van a dar. Entonces, el Señor no es que, o sea, también es que no, que ellos lo iban a sacar viva la pepa, no. Pidan, ustedes se van a ir, pero pidan. Oiga, miren, nos vamos a ir, pero necesitamos para el viaje, necesitamos para nuestro Dios ofrendas, necesitamos oro, necesitamos plata, y de pronto necesitamos ropita para el viaje, y necesitamos animalitos, si tienen algo. Dice que el Señor puso la gracia en ellos, que ellos le daban. Tomen, llévense, pero váyase. Claro, por el desespero de lo que Se fueron con las manos llenas, pero el Señor les dijo, pidan. Vemos que está la orden ahí, ¿verdad? Pidan. Entonces, o sea, ¿quién hace todo posible? El Señor. Entonces, por eso cuando... ¿Para qué era eso? Yo sí veo en las pocas pinturas que hay de eso, en los libros y todo eso, que ellos iban, pero cargados con oro. Bueno, ya te vas a dar cuenta más adelante, y es lo que yo le digo ahí. Ahí es donde uno, de verdad, uno dice, mira, pero es que el Señor habla por todo. El Señor habla por todo, esto no es algo nuevo. Y ahí es cuando uno, lo que pasa es que, por eso es que uno tiene que aprender a contenerse, porque uno, la palabra no es para contender, la palabra es para que... ¿Qué es contender? Contender es ¿Cómo discutir. discutir? Okay. La palabra no es para que, mira, yo te confronto. No. La palabra es para discernir, es para enseñar, es para meditar. Y sabemos que la palabra no la va a entender cualquiera, porque a veces lo que es algo sencillo para mí, para otra persona es que no entendí nada. Es que no entiendo lo que estás hablando ahí. Y uno dice, pero ¿en serio no entiendes? Sí, porque es el Espíritu Santo el que nos da revelación. Entonces, más adelante tenemos la suerte que estamos en Éxodo. De pronto aquí vamos a ver un poquito de para qué usaban esas cosas. Y entendemos también un poquito, vamos a entender que eso fue algo que yo digo, eso sí admiro yo del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios entiende que de Dios viene todo y que de Dios es todo. Es decir, es como si tú en un día no tienes nada y el otro día lo tienes todo. Pero el Señor te lo pide, tú se lo das. ¿Sabes? Porque para ellos es muy fácil decir, no importa, si Dios me dio, yo puedo volverlo a tener. Si Dios me lo quitó, yo lo puedo volver a tener. Como Job, la historia de Job fue una historia real. Y Job fue mucho antes de Moisés. Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió, tiene muchos años antes de Moisés. O sea que hablamos de que Job está en los tiempos de Abraham más o menos. Y se dice, o sea, Dios de verdad le quitó todo. Y dice que después le dio el doble. Y para mi sorpresa, con la misma esposa, porque él no le quitó a la esposa. Fue con la misma esposa que él tuvo más hijos y más cosas. Entonces, yo me maravillo porque yo digo, wow. O sea, yo estoy hablando desde el poder del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios que no cambia. Yo estoy hablando de ese poder, del poder de Dios. Por eso es que dice, y es tremendo porque la vida te lleva a meditar. Y Henry me decía hoy, oye, vi a una muchacha, vi un testimonio de una muchacha boxeadora que está en coma, pero días antes de que ella estuviera en coma, ella decía que la vida, uno no se puede andar preocupando por el dinero, por qué hacer mañana y eso, porque, y yo le digo, es que mira, eso lo dice la palabra, cada día tiene su propio afán, y realmente, ella decía, tú no te puedes preocupar tanto por el dinero, por lo que tienes, por lo que no tienes, porque el día en que te mueras, a ti no te van a tirar dinero, a ti no te van a enterrar con tus bienes, a ti no te van a poner ni siquiera tu ropa favorita, tú ni siquiera sabes qué te van a poner. Pero a veces no le ponen ni la ropa favorita o nada. Ni de marca. Sí, exacto. Entonces es tremendo. Imagínate. Imagínate. Entonces es tremendo porque es verdad, porque hay gente que vive entristecida, enturbecida, enturbada por la situación y realmente no se están dando cuenta que eso no es lo importante, aunque este mundo nos quiera entretener con todas esas cosas, que es como el mundo se mueve y que tampoco es que uno tiene que vivir a la pepa, que no, pues puedo ser un indigente porque la vida no me tengo que preocupar de nada, no. O sea, uno tiene que actuar con sabiduría, con inteligencia. Yo por lo menos, yo le digo a Henry, ¿no? Yo le digo, yo admiro, o sea, de verdad me gustaría
yo oro, yo le pido a Dios, de verdad yo digo, bueno, me gustaría que mi mamá tuviera un esposo. Yo digo, sería bueno que el Señor consiguiera un esposo, porque yo la veo joven, ¿verdad? Pero yo digo, ¿sabe? Pero yo veo que, le digo a Henry, no, esa chama no se queda quieta, no se queda por lo menos encerrada, por lo menos sale, se distrae, hace algo que a ella le gusta. Eso está bien, porque yo le digo algo, o sea, de pronto, yo no soy así, pero yo veo que otras personas se encierran, otras personas no salen, ¿me entiendes? Entonces yo digo, o sea, no es que uno tiene que tener un balance en su vida, ¿sabes? Un balance de que tampoco todo es trabajo y no te distraes, no haces nada. Entonces yo digo, por lo menos eso yo lo respeto, pues lo admiro en el sentido de que, concha, le sabes darle un equilibrio a lo que a ti te gusta, ¿me entiendes? A lo que uno quiere hacer. Entonces, todo está en las manos del Señor. Más adelante vamos a ver qué se hacía con eso, qué se hacía con los bienes más preciados, lo que a veces uno desea y uno a veces dice, wow, esto es lo que yo quisiera saber. No se pierde el próximo capítulo. Mire, como resalta la humanidad, el siervo de Dios, Moisés, arde en ira ante la indiferencia del faraón, pero la decisión y el momento de actuar solo lo determina nuestro Señor. Si bien el siervo advierte, es Dios mismo quien puede sensibilizar el entendimiento y el corazón acerca del pecado. El siervo de Dios te dice, yo le digo, esto no está bien, esto no está mal, hay algo que me agrada, hay algo que no me agrada. El siervo de Dios advierte, la palabra de Dios te dice, esto no es así. Pero uno no está para condenar. Ahí está lo del pastor de la iglesia donde vamos. ¿Qué hizo la hija? El regalo que le dio. Y la gente que va a pensar que es de los diezmos, lo que él mismo claro, dijo. porque la hija le regaló una camioneta, entonces él pasó en la iglesia el video de cuando la hija le llevó la camioneta y él dijo, lo hago también, no es solamente para que la gente diga, ay, qué chonería, No. sino también para que ustedes vean que esto no es de los diezmos. No, sino bendiciones. Aunque yo Son les digo bendiciones. algo. Yo digo que son bendiciones, claro. Sí, pero yo les digo algo, fuera de donde fuera, a nosotros no nos importa, porque dice la palabra que lo que uno da para Dios lo usan sus siervos, y ellos deciden qué van a hacer con eso. Entonces, o sea, yo no tengo que andar juzgando en qué lo gastan, no es mi problema. Eso es Dios con ellos, ¿entiende? Usted nada más honra porque usted dice, Pero hay usted mucha gente que no reconoce. piensa así, cara. Claro, pero por eso les digo, es que Claro, lo estoy ella lo diciendo. explicó porque en Venezuela es muy común que muchos pastores se enriquecen Claro. Bueno, del sí. diezmo, Ajá. del O diezmo que da. no se enriquecen, porque fíjate que ahí es donde estamos, de pronto caemos en el error, decimos se enriquecen, pero fíjate lo que dice Henry, a lo mejor esos pastores reciben esas bendiciones, Bueno, reciben yo muchas. yo te puedo dar un caso de cerca, que es la prima de mi cuñado, el esposo de ella es pastor, y ellos no tenían nada. Empezaron a la iglesia y de pronto camioneta, alquilaron una casa en la Coromoto que es súper carísima. Entonces llega otro pastor, los sacan a ellos, o sea, no sé cómo es el interés, pero ya ellos ya después no tenían dónde vivir. Entonces, ¿de dónde estaba saliendo el dinero? De la iglesia, de lo que daba la gente. Pero es lo que tú dices, o sea, uno lo que cumple es con Dios, y que ellos, lo que hagan ellos con ese dinero, ellos son los que van a rendir cuenta a la hora con Claro. Dios. También hagamos algo, mire, Dios nos dio a todos el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos una bendición. Dice Jesucristo, recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, es decir, o sea, no estamos solos, porque Él viene a ayudarnos, viene a convencernos de pecado, viene a convencernos de lo que está bien y de lo que está mal, viene a dar testimonio de Jesús en nuestras vidas. Entonces también dice la palabra, oigan, examinen todo, por sus frutos los conoceréis. Yo les digo algo a ustedes, no sé, de verdad, yo me examino, pero para mí es difícil ver cómo ustedes me ven, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, yo puedo ver mi comportamiento para mí, pero para mí es difícil como Henry me ve, como mi misma hija me ve, de pronto como Yesenia me vea, como Jay me vea, como Ruth me vea, como Betania me vea. O sea, de pronto para mí es difícil ponerme en el lugar de ustedes, como me ven, ¿me entienden? Me gustaría ver así como salirme un momentico y verme, cómo sería. Se regresa corriendo. Pero si ustedes de pronto ven, yo les digo aquí, si ustedes de pronto ven que yo soy una persona malhablada, que digo grosería,
no sé, que ando todo el tiempo, no sé, haciendo cosas desagradables, que sea una persona así que no... ¿Ustedes se sentarían aquí para que yo les comparta la palabra? Obviamente no. O sea, ¿me entiende? Entonces es lo que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces a veces hay que examinar los frutos porque dice la palabra, ningún árbol bueno da fruto malo y ningún árbol malo da fruto bueno. O sea, aunque quieran aparentar, porque hay muchos que sí, es verdad, usan el evangelio y que el Señor tenga piedad, porque yo soy, bueno, a mí me robó una señora que sí era evangélica. Le digo ahí, Señor tenga piedad de ella. Porque ellos usan eso para dar confianza y para que uno, ¿sabe? Uno... Por eso es que son... pero entonces por eso, uno dice, hay que ver el fruto. Porque el fruto en algún momento sale. Y el fruto de la persona va a ser bueno o va a ser malo. Entonces, por lo menos cuando vemos noticias así, no, ¿y qué pasó esto? Bueno, ¿dónde está el fruto? Ese es el fruto. Entonces, para esas cosas, por eso es bueno pedir dirección, pedir discernimiento, pedir al Espíritu Santo. Y cuando tú le pides al Espíritu Santo, es que no hay necesidad de buscar mucho más. El Señor sabe, y cuando hay cosas que a pronto a mí no me agradan, yo no le presto mucha atención. Como dice la pastora, tome lo bueno, siempre me dice, tome lo bueno, deseche lo malo. O sea, de pronto hay cosas que a ti no te van a... No entiendo. Esto no me cuadra. Pero usted deseche lo malo, que el Señor le va a dar el conocimiento correcto en el debido tiempo. Si estamos en la búsqueda, el Señor dice, me buscarán cuando me busquen con todo su corazón y me encontrarán. Entonces estamos en el tiempo. Yo le hablaba a Ruth del final de los tiempos, porque en el final de los tiempos no va a haber tiempo, porque eso es lo que pasa, y no es mentira. Miren el panorama de todo. ¿Cómo están las naciones? ¿Bien o mal? No. Están mal. ¿Necesitan paz? ¿Necesitan unión? ¿Sí? Ok, les digo esto porque si antes decía, Cristo viene ya, ¿se acuerdan los avisos en Venezuela? Cristo viene ya. Ahorita está más cerca. ¿Por qué? ¿Hay caos? Sí. ¿Hay guerra? Sí. ¿Hay hambres? Sí. ¿Hay muertes? Sí. ¿Necesitan de un salvador? ¿Necesitamos a alguien que traiga la paz? Hay desastres naturales. Sí. Entonces, cuando venga el príncipe de paz, pero por eso les digo a ustedes, cuando Cristo va a venir después que haya pasado un poquito el caos. Cuando venga el falso, el anticristo, él va a llegar haciéndose pasar por un cristiano, un ejemplo. Él va haciéndose pasar, no, que incluso algo que llama mucho la atención, me gusta, yo le digo a la gente, lo que pasa es que él me dice, el pastor siempre habla de eso, y yo digo, lo que pasa es que él es especialista en escatología. O sea, él se estudió y él se especializó en las profecías del fin. Entonces, el pastor Jaciel Rodríguez, que es de Miami, él es especialista en eso. Entonces, él siempre habla de los tiempos del fin porque ese es la rama que a él le gusta. Están los evangelistas, que son los que van predicando, hacen milagros y hacen cosas y hacen campañas, porque ellos son evangelistas, es decir, convierten personas al evangelio. Pero este tiene otra rama, o sea, es como todo. Yo no sé, yo siempre pido, Señor, ¿cuál es mi don? Porque yo quiero saber, yo creía que era la adoración, aunque sí, yo lo adoro, pero no me escucho bien. Pero yo me escucho bien, pero la gente no me escucha bien. Yo Yo me escucho bien, pero la gente no me escucha bien. Pero yo creo que es el de enseñar, ¿sí? Maestra, porque a mí me gusta enseñar. Yo tengo muchos videos en el canal de YouTube desde hace 3, 4 años que yo comencé, yo enseñaba, yo hice un grupo en la pandemia, teníamos un grupo y yo enseñaba, y sigo, fíjate, Dios me ha dado este privilegio de enseñarle a mi familia. Y es un privilegio y es algo que yo digo, bueno, no todo el mundo lo tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque entonces es un don que da el Señor. Y alabado sea el Señor por eso y que todo sea para su gloria. Pero entonces hay ramas, o sea, el Señor tiene muchos siervos y todos se dedican a alguna cosa. Como hay esas personas que, no sé si ustedes han visto esas abuelas o esas personas que son fantásticas para orar, que todo el mundo quiere que vaya y ore a los enfermos, que vaya y ore, son esas personas que van solitas, que oran y que la gente que hasta se sana y todo. Porque son ministerios. ¿Ves?
como están también los que liberan demonios también. Esos son ministerios, que los llaman para endemoniar. Esos son ministerios también. Entonces, cuando venga el anticristo, él va a venir a establecer una paz, entre comillas, porque dice la palabra que en 3 años y medio esa supuesta paz se va a venir abajo, porque él mismo va a entrar en el templo de Dios y va a decir: yo soy Dios, adórenme, y va a empezar la persecución de los que creen en Cristo y de los que creen en Dios, y es ahí cuando se va a revelar. Él mismo se va a levantar con palabras, dice que palabras profanas ante Dios, va a decir cosas, barbaridades ante Dios. Y yo digo, y vemos gente que dice cosas bárbaras, y uno dice: no lo puedo creer. Tú me estabas contando un candidato de Colombia que estaba contando, y como si nada, que él en Navidad explotaba gatos. Y yo digo, o sea, y dice eso como un chiste, como si fuera un orgullo o algo así. sí. Entonces vemos cosas que no veíamos antes. Entonces por eso les digo, o sea, vienen cosas tremendas. ¿Por qué vienen cosas tremendas? Porque es necesario que sea así, para que el Señor manifieste su gloria. Con decirle que la segunda venida de Cristo, que va a ser la visible, va a decir, todo le va a ver, es decir, todos, hasta los que están condenados lo van a ver, todos. Ni siquiera va a haber una pelea. El anticristo se va a armar con un batallón para la pelea. Pero Jesucristo con una sola palabra los va a exterminar a todos. Porque el poder viene de ella. El poder viene de Dios, el poder viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces es algo para tomar serio. Uno tiene que pensar, meditar y decir, bueno, o sea, en serio, en realidad, ¿de qué trata todo esto? Vemos estos capítulos, pero el pueblo de Dios tuvo 400 años en Egipto, esclavizados. ¿Cuántas generaciones murieron? ¿Sí? O sea, que la generación que disfrutó de todo, ver estos milagros y todo... Ni siquiera fue la que salió de Egipto. Sí, exacto. Los que salieron y vieron eso no llegaron a la tierra prometida. Pero para los que salieron y todo, ya habían 400 años de familiares de todos que habían muerto ahí en Egipto. ¿Sí? No vieron eso. Entonces, si de pronto, que yo no quiero ver yo digo a mi mamá, es que, por eso es que, y quería, le digo, bueno, es que lo que pasa es que Éxodo es un poquito largo, Éxodo tiene 30 y algo de capítulos, 36, 38, 40 capítulos. Este es un poquito largo, pero vamos a terminar primero Juan. Y yo dije, bueno, yo creo que aunque que no he preparado lo de las, es que me quedé que estoy la mamá, lo de las, sí, lo que dijiste de la forma de ser de cada quien. Los temperamentos. Pero quiero darle doctrina. ¿Por qué? La doctrina es muy importante, porque la doctrina es para que ustedes conozcan, entiendan la verdad, entiendan la doctrina del Evangelio, porque estamos estudiando la palabra. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué nos decimos cristianos? ¿Cuál es la doctrina? ¿En qué se basa? Y todo está en la palabra. Entonces, de eso es importante. Por lo menos hoy Jenny me preguntaba, no sé por qué me preguntó eso, pero me preguntó, ustedes los jóvenes hacen la comunión, hacen la primera comunión. Yo digo, no, Jenny, eso es otra doctrina. Eso solamente lo hacen los católicos. Le dije, eso solo lo hacen los católicos, pero eso es otra doctrina. ¿Usted lo hizo, verdad? Eso es otra doctrina. Por eso yo le digo, pero fíjate, pero entonces, ¿qué hacen ustedes con los jóvenes? ¿Qué le hacen a los jóvenes? Yo digo, no, pues, los jóvenes, ellos si están en la decisión, ellos se bautizan, ellos se deciden, ellos se bautizan desde jóvenes, porque, o sea, después de los 13 años que ellos tienen que tomar la decisión, ¿te quieres bautizar? Pero es una decisión que uno le habla y que uno le dice, mira, no es a la ligera, porque tú tienes que ser un testimonio. Tú no puedes andar diciendo, yo soy cristiana y estás en el concierto de Katy Perry bailando como loca. Porque ¿qué clase de cristiana eres? ¿Es en serio? Sí, yo le digo a Henry, ¿es en serio? ¿En qué te edifica la música de Katy Perry? Dime tú. ¿Qué bueno sacas de ahí? Dime, o sea, ¿me entiendes?
pero para un joven, yo le hablo así, ¿no? Entonces, por lo menos, yo le digo a Henry, uno tiene que entender que a veces Dios está en todos lados, pero Dios decide dónde va a meter la mano o no, porque a veces, ¿qué tiene para ti de privilegio estar metido en una discoteca donde pueden pasar tantas cosas? Estoy atropellando un poco de gente, pero ya en un estado, estaba fuera de una discoteca, y yo le digo, ¿qué necesidad tiene una persona que diga, no, que voy a disfrutar del mundo y me voy a ir a una discoteca? Tú sabes que, o sea, no es que a Dios no le importe, pero es que tú no estás buscando algo que agrade a Dios. Entonces, la única manera que Dios meta la mano a alguien ahí es porque otra persona esté orando por alguien que esté ahí, y Dios tiene misericordia. Pero si no, a veces son muertes buscadas. Porque ¿qué hace una persona en la madrugada en un lugar donde no buscan de Dios? ¿Tú crees que Dios va a estar ahí cuidándote? A menos que alguien esté orando por ti, pagando precio por ti. Es la única manera. Escuchamos un testimonio de Brasil, una muchacha que siempre oraba por su hermano. Y ella le decía, tú vas a llegar al pie de Cristo, tú vas a llegar. El hermano era de la calle. Un día esa muchacha dijo, yo no voy a hablar más, Dios. Yo veo a mi hermano, ¿sabe? A uno a veces le duele porque uno dice, es como si no escuchara la entrada por aquí. Entonces ella decía, no voy a hablar más. Ya, yo, que mi hermano haga lo que él quiera. Porque yo no me rindo, no voy a hablar más por él. Dice que se acostó y al otro día en la mañana, tempranito en la mañana, tocándole la puerta, y abrió la puerta. Esta mañana la alarma. Ay, eso me asustó a las 3 de la mañana, yo me paré a orar. Ay, no me da la pila. Yo me paré a orar porque yo dije, qué tremendo. Van 2 veces que pasa. Y tocándole la puerta, y ella se paró asustada, era tempranísimo, y abrió la puerta, y el hermano arrodillado se le tiró. Hermano, ore por mí, yo quiero a tu Cristo. Padre, ¿qué le va a pasar? No sé. Pero el día que ella decidió dejar de orar por él, a ese muchacho le pasó algo, que llegó al otro día a tempranito diciéndole, yo quiero aceptar a tu Cristo, yo quiero, no, por favor. Así que ella se quedó porque ya ella había decidido. O sea, no, ya no más. No voy a orar por ti. Y eso fue algo tremendo. Entonces yo digo, a veces es eso, o sea, es la misericordia de Dios. O sea, porque uno ve, Dios es grande en misericordia, dice. Pero una vez que ve que la gente a veces busca su propio mal, porque Dios no va a estar ahí para ayudarte si tú estás buscando las cosas contigo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. La humillación. El faraón tenía un corazón enaltecido. Y el corazón enaltecido aparta de Dios. Entonces el Señor aprieta las cosas y a veces las cosas tienen que venir a peor por eso. Entonces, los tiempos no van a ser mejor. Los tiempos, lastimosamente, van a ser peor cada vez. Pero tengamos fe y estemos en gozo, porque conocemos de un Dios que hace distinción entre su pueblo. Entonces, si nosotros decidimos con un corazón sincero, el Señor hace distinción. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor hace la diferencia. O sea, para Él no es imposible, para Él no es mentira. ¿Sí? Y a veces en las pequeñas cosas nos vamos a dar cuenta. Y en las grandes cosas, más cuenta todavía. Porque en eso estuvo Él. Entonces, bueno, no tienen alguna pregunta. Ya este capítulo, de verdad, nos extendimos, pero fue corto. Yo anoté aquí, yo dije, la enfermedad puede matarte. Asimismo, trabaja el pecado y la obstinación en nuestras vidas. Puede matarnos. Y hablo eternamente. Pero está en nosotros decidir si nos humillamos y hacemos lo correcto o no. Esa es la maravilla de que Dios usa. Cosas imperfectas para lograr cosas increíbles. ¿Sí? Yo lo único que, a mí lo que me llama la atención es que Él, Dios, como para enseñar, por lo menos a esto que les quitó el primogénito, ¿verdad? El dolor que le dio a esas personas. Y Él dijo aquí, no, ¿se va a escuchar un lamento?
como más nunca se va a escuchar. Un clamor. O sea, dijo que Como no, nunca más. él dijo que no lo iba a volver a hacer. Dijo que lo hizo ahí y dijo nunca más se volverá a Entonces, escuchar. ¿Cómo tiene que estar el corazón de la persona para poderlo aceptar después que me quitaste algo tan importante, ¿no? Que él mismo te lo da también, ¿no? Es tremendo. Sí. Y por eso Abraham Bueno, está de esa la es fe. como la película Y habrá esa gran clamor por que el tipo mató al hijo nunca. y después el señor él se hizo pastor y ayudó al que mató al hijo. No me acuerdo cómo se llama, la del moreno que está ahí en Netflix. O sea, como después de que él al principio quería matar al que mató a su hijo Sí. y después lo amaba. Sí. Es tremendo. Es tremendo, pero fíjate, o sea, el Señor obra de maneras así. Y el Señor tiene un corazón de misericordia. Fíjate que el Señor dice que nunca más iba a volver a hacer eso. Dijo, se va a escuchar un lamento que no se va a volver a escuchar. Es decir, él sabía que lo que iba a hacer, porque hasta los animales, dijo que todo animal, Todo. o sea, todo, o sea, las personas y los animales iban. Bueno, igual que yo te iba a preguntar, porque ahí me vino la mente, pero no me acordaba el nombre de Job, de cómo a él le quitó todo. Y después se lo da doble, pero igual el dolor que él sintió. Y Job lo que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque la misma mujer le dijo, cuando él cayó enfermo y todo, porque Satanás pidió tocarlo, ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ella misma se lo dijo, La esposa. la esposa, Job, del dolor que estaba y de ver que él Claro, todavía porque se aferraba. por la casa, Y él todo. dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibimos las bendiciones de Dios y no vamos a recibir las cosas malas. O sea, recibes de Dios todo lo bueno, pero cuando el Señor te exhorta o te quita algo, no lo recibes. O sea, es ahí, ¿verdad? Es complicado. Pero el Señor es grande en misericordia y nos lo recuerda todo el tiempo. Ayer vimos el arcoíris y yo le digo a Henry, qué hermoso que el arcoíris es un pacto que Dios hizo con la tierra, porque a él le dolió exterminar por inundación. Él mató animales y personas. Solamente habían 7 en el arca de Noé y 2 animales de cada especie y así. 7 personas. Sí, ahí está Noé, los hijos y la esposa. La familia, ¿no? Los hijos Fue con la los hijos familia. tuvieron más hijos. No, los hijos con la No, esposa. con la esposa. Los hijos, 3 hijos con la esposa. Noé, la Entonces esposa. eran muchos. Habían poquitos, pero había. Porque si eran 3 hijos y con la esposa, ahí son Eran 6. ¿Y ellos 2? Sí, 8. Ocho. Ajá. Entonces había poquitos, o sea, la familia de Noé. Era Lo que la pasa es familia. que tú ves bueno, yo no sabía cuántas personas iban, porque si tú ves la última versión que sacó Hollywood, No, ahí sale hasta un humano se metió ahí en el arca. sí, Sí. y que los hermanos se pelean por una de las mujeres. Yo ahí dice, en la palabra dice que ellos tenían su esposa. O sea, todos tenían su esposa. Inclusive hasta pudieron irse con hijos ya, porque Noé tardó 90 años construyendo el arca. Imagínate cuántos años tenían los hijos. En ese tiempo tenían longevidad. La longevidad. Entonces ellos ya tenían hijos. Y aparte que podían procrear, Sí. ¿verdad? Porque no eran solo los hombres, las mujeres también tienen que tener su edad. Exacto. Entonces, ¿ves? Entonces, bueno, es eso, es que el Señor nos recuerda que Él pacta y Él dice, esto no lo voy a volver a hacer más. Esto no va a pasar más. Bueno, Dios el diluvio no lo va a volver a pasar. Él dijo, esto es una señal, cada vez que llueva, esto es una señal. Lo del arcoíris. Y la señal sigue vigente. Ya Entonces, lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él dice, Él lo cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros humillarnos y reconocer y entender que su palabra se cumple. Entonces, bueno, vamos a orar para dar finalizado esta noche. Darle las gracias al Señor por su infinita misericordia.